soy Alejandro Rubio, soy conservador de museos del Estado. Trabajo en el Museo Arqueológico Nacional como conservador responsable del área de comunicación del museo. La historia de la institución se remonta al reinado de Isabel II. Se estaba dando la necesidad por parte de España, del gobierno español, de crear una institución que acogiese toda la arqueología a nivel nacional, y en 1867 se crea un Real Decreto de creación del Museo Arqueológico Nacional. Este espacio todavía no existía como tal, no había un espacio físico, sí que ya tendrá que darse el paso a 1871, ya con Amadeo I, cuando se inaugura un primer espacio, una primera sede en la zona de Lavapiés, en la zona de embajadores, que es el Casino de la Reina. Pero va a ser temporal, porque se estaba creando en la zona de Serrano el edificio que albergaría la futura sede del museo, y no solo ello, sino también la Biblioteca Nacional. El Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales se inaugurará en 1892, coincidiendo precisamente con la fecha del cuarto centenario del descubrimiento de América. Entrando ya en el siglo XX, en los años 30, Luis Moya, un gran arquitecto español, plantea una serie de cambios en patios y en algunos lugares de la exposición permanente, pero no llegan a cuajar, no llegan a realizarse. ¿Por qué? Porque estalla la guerra civil. Este conflicto va a ser muy importante para la historia del museo, ya que implica vaciarlo, implica prepararlo para la guerra, y van a ser unos años bastante complicados, sobre todo para las obras, ¿no? Para los bienes culturales. Si bien es verdad, cuando termina la guerra va a volver a existir este museo para el público, no va a existir por completo en una dimensión como antes. Se creará lo que conocemos como el Museo Breve, que llegará hasta los años 40. Este Museo Breve realmente es una selección de piezas que se hacen en un espacio mucho más reducido. Posteriormente van a llegar grandes figuras de la arqueología que van a intentar, que van a realizar una serie de cambios, van a abrir nuevos espacios. Entre los años 60 y los años 80 se van a hacer una serie de cambios, ¿no? en el museo. Los patios se abrirán y se crearán lugares en los que no hay piezas, son patios ornamentales, pero esa falta de espacios se va a paliar con la creación de nuevas plantas. De las 3 plantas que hay se convertirán en 5. Esto permitirá que haya más espacios expositivos, y no solo eso, sino también nuevos lugares también importantes, como pueden ser la biblioteca o el laboratorio de restauración. Encontramos en uno de los espacios más antiguos de la institución, son las salas nobles. Es un espacio que el público hoy en día no puede visitar, pero en ciertos momentos se abre para, por ejemplo, los recitales de órgano, el órgano Realejo que tenemos aquí, que es un órgano de principios del siglo XVIII. Y el espacio, la verdad que es impresionante, tiene este artesonado maravilloso, restos de la Real Botica de Carlos IV, que se utilizan como espacios para mostrar estos libros que proceden de la biblioteca del museo, y también unas colgaduras maravillosas que se encuentran con hiladura de plata, con hilos entorchados, que es absolutamente espectacular. Pues es en 1867 cuando se crea esta institución por Real Decreto, y el primer director será Felipe Monlau. Lo tengo detrás, estamos en la galería de retratos de los directores del museo. Es un museo que tiene ya casi 160 años de historia y que ha ido
custodiando una colección que se ha ido evidentemente haciendo más y más grande con los años. Es una colección muy amplia, muy diversa, que viene donaciones, compras, también por ejemplo proceden de depósitos como el del Museo del Prado o de otras piezas que también han ido entrando a la colección, por ejemplo a través del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿no?, del antiguo Real Gabinete de Historia Natural, creado en 1771, o por ejemplo de las excavaciones llevadas a cabo por el Marqués de Cerralbo, que posteriormente llegarían aquí. Y es una colección que, bueno, rebasa el 1.000.000 de piezas. Bueno, pues además de la arqueología nacional, en el Museo Arqueológico Nacional poseemos algunas colecciones de arqueología fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo Antiguo Egipto, Próximo Oriente o en este caso Grecia. Estamos en las salas de Grecia, son unas salas que fueron totalmente reformadas. La colección de cerámica griega procede fruto de diferentes colecciones. En principio tenemos, por ejemplo, la fragata Arapiles, que en torno a 1871 se hace una gran expedición científica por el Mediterráneo y deciden hacer una serie de compras de antigüedades griegas, de antigüedades romanas, también van por Egipto, por Chipre y nutren de colecciones, sobre todo en este caso de cerámica griega, al Museo Arqueológico Nacional. Nos encontramos en la sala 13 del Museo Arqueológico Nacional. Es una sala muy emblemática, no solamente por tener la Dama de Elche, sino también porque recoge y contextualiza a las damas ibéricas y a la escultura ibérica, ¿no? Junto con la Dama de Baza, que la tenemos en la sala anterior, la Bicha de Balazote, la Esfinge de Agost, todo ello nos conduce a ese programa iconográfico y de la escultura ibérica que es tan singular y tan característico de la zona del Levante peninsular. Nos encontramos en la primera planta del museo, una planta muy amplia que recoge parte de la protohistoria peninsular, la península ibérica, también balear, también canaria. Tenemos una muestra muy interesante de la cultura de los pueblos íberos. En este caso, lo que nos encontramos aquí es una moneda que fue emitida en cástulo. Está realizada en bronce y si nos fijamos en el reverso, lo que nos vamos a encontrar es la imagen de una esfinge con las alas desplegadas, de perfil, mirando a derecha, con la presencia de un casco que recuerda a un gorro frigio y que es precisamente la imagen de las esfinges que se encuentran en la fachada del edificio. Bueno, nos situamos en la fachada del Museo Arqueológico Nacional. Es un edificio que, como ya digo, comparte con la Biblioteca Nacional. Todo ello está
encerrado, digamos, en esta verja histórica que recoge así el edificio de Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, y lo que tenemos aquí es una fachada algo diferente de la Biblioteca Nacional. Es una fachada compuesta estas 6 columnas de orden dórico. En una planta superior tenemos otras 6 de orden jónico, un estilo neoclásico, neohelénico, que presenta también estas 2 esfinges de Felipe Moratilla, realizadas en bronce, que en un primer momento estaban realizadas en yeso, porque con la inauguración en 1892 no dio tiempo a crearlas en bronce. Posteriormente se hará. También la escalera tenía una dimensión diferente. La escalera era solamente reducida a la primera puerta, y después se amplió a las 3 puertas principales, como vemos aquí. Bueno, nos encontramos en un espacio muy singular en este Museo Arqueológico Nacional, porque se encuentra fuera del edificio. En el jardín histórico hay una pequeña gruta donde se pueden bajar unas escaleras y acceder a este espacio maravilloso, que es una reproducción de una parte del techo de los polícromos de la Cueva de Altamira, en Santillana del Mar, en Santander. Este espacio, se creó en los años 60 del pasado siglo, y fue a raíz de una petición del Deutsches Museum de Múnich hacia el Ministerio de Cultura del Gobierno de España para realizar, digamos, una reproducción exacta de la cueva, cuando se aprovechó concederla, pero a cambio de que realizaran otra reproducción para el Ministerio de Cultura, para el Gobierno de España. Esta reproducción es la que vemos. Se adaptó un espacio dentro del jardín histórico del museo para la creación de esta reproducción, para que todo el mundo pueda visitarlo. Es un espacio que además también se reformó en 2014, se añadió este espacio con un espejo muy grande para poder visualizar mucho mejor las maravillas del arte del Paleolítico Superior. Bueno, y en este espacio tan especial para el museo queríamos dar las gracias a Antiguos Cafés de Madrid por venirnos a visitar, y animamos a todos aquellos que os haya interesado, que os haya parecido especial el museo, a venir. Estamos abiertos de martes a domingo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y los festivos y domingos de 9:30 a 3. Muchísimas gracias.